Bueno, y vamos a ver entonces si podemos llegar a hacer uno más, por lo menos por definición, a ver qué es lo que nos queda. Eh, Hicimos la de x al cubo. Bueno, supongamos que yo quiero hacer eh, esta función que es 1 sobre x, y yo quiero hallar la función derivada. Vamos a ver si lo podemos hacer entre todos, ¿está bien? A ver si nos sale. Intentaremos, vamos a ver si podemos, ¿no? Para eso incluso podríamos llegar a abrir acá, así, una paginita, acá. Bueno, así que yo quiero calcular la derivada de mi función, la voy a escribir, la función era 1 sobre x. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, acá sí tenemos que tratar de ver si podemos participar entre todos. Vamos a hacerlo aunque sea despacito, pero intentaremos hacerlo. A ver, ¿qué se les ocurre lo primero que hay que hacer? Primero diría que escribir la definición de derivada esta, del límite de h tendiendo a cero. Me gustó la Para idea, bien. Entonces, que- primero, me parece muy buena idea que, esta vez se va a sacar, pues. Espérate que me saco, ahí va. Entonces, lo que decís vos, me parece muy bien. Primero escribamos la definición de función derivada, que es la que dijiste vos, es esa de límite de h tendiendo a cero. Bueno, acá puedo poner un h, y acá me quedaba f de x más h, de x más h, o también acá podemos usar delta x, era lo mismo. Esta era la definición de función derivada, ¿no? Menos f de x. Bueno, buenísimo. Listo. Eso me pareció genial, sobre todo en esta primera parte que estamos como de a poquito. Entonces vamos de a poquito, bárbaro. Ahora, ¿qué hacemos? Y le aplicamos este límite a la función, ¿les parece? Sí. Entonces, sí. ahora, digamos, esa parte que era aplicar la definición a la función, decirlo era fácil. Ahora, ¿cómo me va a quedar? Eso, por eso lo dije yo. Ahora la parte de cómo me queda, que es la parte difícil, me la dicen ustedes. A ver, límite. Cuando h tiende a cero, yo lo más que les podría llegar a decir, esta vez no tengo ganas de hacer, perdón, va a salir medio torcido, pero bueno, así más fácil. Lo único que les puedo decir es que acá un h, seguro. Bueno. ¿Y arriba qué tendríamos que poner? A ver. Y sería 1 sobre x más h 1 sobre x más h, sí, menos 1 sobre x. menos 1 sobre x. Bueno, ¿están todos de acuerdo en eso? Sí, Sí. es básicamente, bueno, lo que, digamos, simplemente aplicar la definición a lo que tenemos. Bueno, y ahora tenemos que resolver el límite este. Bueno, vamos a poner de vuelta el límite y acá, obviamente, en algún momento tenemos que cancelar algo, porque si no, eh, esto nos va a quedar indeterminado, seguro, ¿no? Así que, bueno, escucho ideas de cómo podemos resolver ese límite. Quedaría Sí, te escucho. x por x más h, factor común. Acabo de decir, podríamos sacar un denominador común x por x más h. Bien, x por x más h. Entonces, acá arriba me quedará, hago la cuenta, me va a quedar un x, ¿no? Primero, ¿está bien? Este denominador común dividido de x más h me queda x por 1x menos, y acá me quedaría X más H, ¿no? Ahí. x más h, ¿verdad? Así, entre paréntesis, claro. Bueno, fenómeno. Esto está. Entonces ahora seguimos acá abajo, entonces mi f' de x me va a quedar, bueno, el límite, lamentablemente acá tardamos un poquito, límite, cuando h tiende a cero, h tiende a cero. ¿De qué cosa? Bueno, fíjense que arriba me quedó x menos h, o sea que me queda un menos h, ¿está bien? Y acá, estos dos los puedo tener multiplicando, ¿eh? ¿Está bien? Es como si acá tuviera un h sobre 1, entonces estos medios me quedarían acá. Esto es como tener h por x más h. X más h. Bueno, bárbaro. Entonces acá puedo simplificar.
este lo tacho con este, acá me queda, acuérdense, un menos 1, y entonces finalmente ya podríamos pensar cuánto nos da ese límite. Fíjense que cuando h tiende a 0 me terminó quedando menos 1 sobre x por x, porque esta h tiende a 0, o sea, menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, y esa entonces es la derivada de 1 sobre x, ¿está bien? Esta que quedó acá, derivada de 1 sobre x. Fenómeno. Nos volvemos acá. Entonces, ahora, fíjense una cosa, nosotros encontramos que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Esta función también la podríamos haber escrito así, ¿no? Primero, vamos a escribirla con un lapicito, acá. Fíjense que esta, nosotros la llamamos por definición, ¿no? Pero esto podía haber quedado, también lo podía haber escrito, 1 sobre x, es como tener x a la menos 1. Y entonces, si yo quiero calcular mi derivada, esta vez la hicimos por definición, pero fíjense que ya, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo que habíamos hecho con x al cubo, que se acuerdan que dijimos, bueno, al final nosotros finalmente generalizamos el resultado que habíamos encontrado de x al cubo, esto nos había quedado 3x cuadrado. Y dijimos, en general, si mi función era algo del tipo x a la n, entonces fíjense, acá tengo algo del tipo x a la menos 1. Habíamos dicho, la derivada quedaba, bajábamos el exponente, o sea que me quedaría un menos 1, no lo pongo el 1 porque es neutro para multiplicar, menos 1 por x, y acá restábamos al exponente, le restábamos 1, con lo cual, ¿qué nos quedaría? Menos x a la menos 2, menos x a la menos 2. Y esto es ni más ni menos que menos 1 sobre x cuadrado. Que fue lo que encontramos por definición hace un ratito, ¿se acuerdan? O sea que, fíjense que usando esta formulita de 1 sobre x, llegamos a la derivada, usando la definición, menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Ahora, si yo la pensaba 1 sobre x como una función, como es acá, una función potencial, digamos, de x a la menos 1, puedo aplicar la fórmula general que habíamos encontrado de este tipo de funciones cuando las derivábamos. Este tipo de funciones del tipo x a la n, dijimos la derivada de esto, bueno, lo hago un poquito más rápido, no pongo de x, pues ya sabemos que es de x, es n por x a la n menos 1. Bien, entonces en este caso lo pudimos aplicar lo más bien. Bárbaro. Bueno, para seguir un poquito y tratar de avanzar un poco más, porque si no, yo voy como un poquito más lento que Mónica, pero bueno, así que voy a tratar de acelerar. Esta les queda para que la hagan ustedes, usando la definición, calcular la derivada del logaritmo de x. Les va a quedar, lo voy a poner acá, 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural de x, ojo, el logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esta va a quedar entonces como tarea o ejercicio para que lo hagan, a ver si verifiquen que da esto. Bueno, entonces uno, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Puede ir calculando distintas derivadas por definición. Pero, digamos, de las funciones que son las elementales, las más básicas, ¿no? Ahora, uno con eso se puede armar una tabla de derivadas y yo le decía, cuando uno trabaja después, más adelante, no va haciendo por definición cada derivada, sino que ya sabe, dice, bueno, la derivada del seno es el coseno, la del coseno es menos seno. Y entonces uno puede armarse esa tabla y trabajar con esa tabla. Fíjense acá, vamos a verla un poquito así nomás, las que ya conocemos. Por ejemplo, del lado izquierdo tengo mis derivadas, perdón, mis funciones, y del lado derecho mis derivadas. Entonces dijimos, la derivada de una constante, si la función es k, la derivada da 0. La derivada de x, que es la que acabamos de ver la clase pasada que habíamos visto, dijimos, la derivada de x da 1. Si yo tengo x elevado a algún exponente cualquiera, entonces lo que acabamos de ver recién es que yo podía bajar el exponente y queda multiplicando una potencia que tiene un grado menos que la original. Le Profe, resto... y si tuvieses, por ejemplo, 3x al cuadrado. Bueno, ahí viene, eso va a venir ahora en un ratito. Ah, ok, ok. En la próxima, la próxima hoja.
Por ejemplo, la de raíz de x, otra que se usa mucho, esta también se podría pensar así y funcionaría. Esta podría pensar lo siguiente, podría pensar que esto es x a la 1/2. Raíz cuadrada de x, ojo, fíjense que acá en la tabla está raíz cuadrada de x a la 1/2. Entonces, cuando yo cuando yo calculo mi derivada, puedo pensar, bueno, pero si aplico el punto anterior, la fila anterior, ¿no? Me decía, bajo el exponente, me queda 1/2, por x a la 1/2 menos 1, o sea, le resto 1 al exponente que tengo. Por lo tanto, ¿eso que me queda? Menos 1/2. ¿Y esto qué sería? Sería 1/2 por, bueno, x a la menos 1/2 es como tener 1 sobre x a la 1/2. Lo voy a hacer un poco más grande, así voy un poco más rápido. Y esto arriba me quedó un 1 y abajo me quedó 2x a la 1/2 es raíz cuadrada de x. Entonces fíjense que el resultado que encontramos acá, que es justamente el que pusieron, perdón, acá. Este resultado que pusieron, la derivada de la raíz cuadrada, terminó quedando 1 sobre 2 raíz de x. Lo puedo justificar pensando que es una, digamos, que es la derivada de una potencia donde el exponente es x elevado a la 1/2, el exponente sería 1/2, ¿verdad? Acuérdense, uno generalmente, en la medida en que vayan trabajando con esto, después ya lo van a saber de memoria, se van a recontra acordar, siempre dice, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 por la raíz. Que es esa un poco la idea, ¿no? La derivada, siempre hablando de raíz cuadrada, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada. Ahora, después vienen las cosas, como decía recién la compañera de ustedes. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, la raíz de, qué sé yo, 3x cuadrado y no de x? Bueno, eso lo vamos a ir viendo hoy, en la medida en que podamos. Bueno, y acá hay otras, la de seno coseno, que la vimos hoy, la de coseno menos seno, que la calculamos la clase pasada. Después hay otras que ahora simplemente las vamos mencionando, tangente, fíjense que tangente quedó 1 sobre coseno cuadrado, o sea, tangente, la derivada es secante cuadrada, ¿no? La de las funciones hiperbólicas, bueno, todas esas simplemente se utilizan la tablita esta, ¿no? Es la forma digamos, de derivar en forma práctica, justamente, ¿no? Y dice acá, se puede usar para funciones continuas en un intervalo donde el valor, donde voy a calcular la derivada, es un punto interior. Es decir, muchas veces yo no voy a empezar ya a calcular la derivada en un punto, sino que lo que hago es, uso la función derivada, y si la quiero calcular en un punto, mi derivada, simplemente lo que tengo que tener en cuenta es, ese punto será un punto interior de un intervalo donde mi función es una función que es derivable y es continua. Entonces simplemente ya no calculo más por definición en un punto, sino que voy a usar estas funciones derivadas. Una que es muy interesante es la de e a la x, que queda la misma como está, e a la x. Esa también van a ver a lo largo de la carrera que 1000 veces van a usar esa derivada, porque es una propiedad muy interesante que tiene esa función e a la x, que es su propia derivada. Bueno, acá está la del logaritmo que hablábamos hoy, que yo le decía, bueno, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, que esa es la que había que calcular por definición. Y acá está la de las funciones inversas de las trigonométricas y de las que son hiperbólicas. Bueno, todas están en la tabla. Vamos a ver entonces ahora un poquito, tratar de empezar a responder lo que recién su compañera había planteado, una inquietud que tenía la compañera, que es lo siguiente, ¿no? Supongamos que yo quiero derivar 3x cuadrado, que es lo que decía recién, creo, su compañera. Bueno, yo podría pensar en esto, ¿no? Supongamos que, vamos a verlo en un ejemplo, que mi función fuera f de x igual 3x cuadrado. Bueno, igual 3x al cuadrado. Perdón, a la función en lugar de f de x la voy a llamar g de x. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, acá.
Supongo que tengo esta, g de x igual 3x cuadrado, ¿no? Y entonces yo quiero calcular yo sé cuál es la derivada de x cuadrado, pero no la de 3x cuadrado. Entonces yo podría pensar que esto, que en general va a ser un número k cualquiera, ¿eh? Y esto podría pensar que es mi función f de x, que es así, yo conozco cuál es conozco cuál es la derivada. Entonces, acá aparece una propiedad que me dice lo siguiente, me dice, si yo tengo funciones de este tipo, donde tengo una constante multiplicando a lo que sería una función de x, y quiero calcular la derivada, o sea, esto que está acá. Yo tengo k por f, es lo que tengo acá, k por f, la llamé g, y esto a su vez es una función, k por f es una función, g, por ejemplo, 3x cuadrado. Y le quiero calcular la derivada, acá está, fíjense, la prima ahí arriba, ¿no? La comilla de que es una derivada. Entonces me dice, esto es igual a tener la constante multiplicada por la derivada de la función f, en este caso. De vuelta, lo que dice acá en palabras, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Vamos a verlo acá con el ejemplo numérico. Yo tengo k por f, que es una función a su vez, o sea, esa es otra función g. Entonces yo quiero calcular la derivada de mi función g. Lo que me dice es, mi función es del tipo una constante por una función, 3 por x cuadrado. Entonces me dice, esto me va a quedar igual a la constante por la derivada de la función que multiplicaba la constante, o sea, por la derivada de x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado la conozco, porque es una de las elementales, que las puedo ya sacar por la tabla. Bueno, ya la vimos, sabíamos que quedaba 2x. Ahí derivé mi x al cuadrado. Conclusión, esto me terminó quedando 6x. Entonces, no sé si se entiende más o menos, si no, pregunten de vuelta cuál es un poco la idea. Tengo una constante multiplicando a una función. Y quiero derivar eso. Eso a su vez es una función en sí. O sea, esto que está entre paréntesis, k por f, es una función, que en mi caso la llamé g. Esta sería la que está acá adentro, terminó siendo la que yo ahí en el dibujito ese le llamé g. Bueno, entonces, ¿qué hago? La constante la multiplico por la derivada de la función que estaba dentro de g, digamos, ¿no? O sea, a veces lo que uno normalmente dice, saco, entre comillas, la constante afuera, ¿no? Y derivo, digamos, la parte que, digamos, elemental de la función. El x cuadrado es una función elemental, conozco la derivada, entonces puedo derivar de esa manera. Esto tiene una justificación, obviamente, que tiene que ver con aplicarle a la función k por f era g, acuérdense, aplicarle la definición. Entonces, ahora, mi función se llama k por f, y quiero calcular la derivada. Le aplico la definición de función derivada. K por f evaluado en x más h, menos k por f evaluado en x, dividido el intervalo. Pero acá aparece que cuando yo tengo k por f aplicado a x, por ejemplo, en el término que está restando, por una propiedad de las funciones, es como tener k multiplicando a f de x. Lo mismo pasa adelante, tener k por f evaluada en un argumento, que es x más h, digamos, ¿no? en una variable x más h, la evalué ahí, es lo mismo que tener k por f evaluada en x más h. De ahí sale entonces esta propiedad. De la misma manera, por ejemplo, otra propiedad que aparece es que si yo tengo una función que es suma de funciones y quiero calcular la derivada, yo tengo una función que es f más g. Entonces esto es como tener f de x más g de x. Cuando le quiero calcular la derivada, entonces tengo que hacer la suma de las derivadas. Entonces eso se suele decir, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una suma de funciones, f más g, es igual a la suma de las derivadas de f más la derivada de g. Lo mismo pasaría con una resta. Si tengo una resta,
la derivada de la resta de dos funciones es igual a la resta de las derivadas de esas funciones. En este caso, bueno, justamente estas dos propiedades que aparecen acá son propiedades de lo que se llama propiedades de linealidad. Cuando, digamos, pasa eso, la derivada termina siendo, o sea, la función derivada, la operación de derivada, se puede pensar como una operación el derivar, termina siendo una operación lineal. De hecho, yo no sé si ustedes cursaron álgebra 1, supongo que alguno de ustedes sí, o está cursando ahora álgebra 1. Bueno, álgebra 1, álgebra y geometría analítica. ¿La cursada Sí, el año pasado o este año? este año. La están cursando este año. Bueno, más adelante van a ver que en álgebra y geometría analítica van a ver que hay un tema que capaz que lo vieron en el programa, lo vieron en la guía, que se llama transformaciones lineales. Bueno, justamente van a ver que la derivada es una transformación lineal. ¿Y por qué es una transformación lineal? Porque cumple con estas dos propiedades, que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, y que cuando yo tengo una constante por una función y derivo, eso es lo mismo que tener la constante por la derivada de la función. Vamos a seguir viendo, con eso ya podemos resolver algunas derivadas, por ejemplo, lo que consultaba la compañera recién. Ahora, si yo tengo un producto o un cociente, ahí entonces ya no puedo pensar, es por ejemplo, el producto, yo tengo una función que es un producto y quiero derivarla y me queda no sé, el producto de las derivadas. Eso no es cierto. Ahí vamos a tener que usar dos reglas. Una que es la regla del producto, vamos a verla ahora. ¿Qué me dice? Yo tengo dos funciones que son derivables. Y tengo el producto de esas dos funciones. Cuando yo tenga que derivar, voy a tener que utilizar esta regla que aparece acá, que dice derivada de un producto, que la voy a tener que, de alguna manera, digamos, estudiar de memoria, la vamos a aprender fácil, que lo que me dice es, voy a tener que hacer la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función como está por la derivada de la segunda. Esa es la regla del producto de derivadas. Si yo tengo dos funciones que son derivables y están multiplicadas y quiero derivar ese producto, de vuelta, quiero derivar el producto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar el primer factor y multiplicarlo por la segunda función, más la primera función como está por la segunda derivada. Eso se llama, bueno, regla del producto de derivadas. Ahora vamos a ver en ejemplos concretos. Lo mejor va a ser mostrarlas y después, digamos, presentarlas en ejemplos concretos. Y después hay una regla del cociente. Suponemos que f y g son derivables, que g es distinta de 0, donde yo quiera calcularlo, en el punto que sea, y entonces yo quiero calcular la derivada del cociente, de f dividido g. Quiero calcular la derivada de eso. Bueno, que a nadie se le ocurra pensar que la derivada del de arriba dividido la derivada del de abajo. No, ojo, ahí por eso están estas reglas que son nuevas, que va a haber que aprenderlas. La idea entonces es, tengo la derivada de un cociente de dos funciones, que son derivables las dos funciones. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar un cociente, donde en el numerador me queda la derivada del numerador, o sea, la derivada del de arriba, por la función del denominador como está, menos el numerador como está por la derivada del denominador. ¿Está bien? Todo eso queda en el numerador de esta regla. O sea, fíjense que acá, cuando derivo esto, me va a quedar un cociente. En la parte de arriba me queda, entonces, el de arriba derivado, como se dice a veces, para tratar de recordarlo más fácil, en lugar de hablar de numerador y denominador, a veces lo dicen de manera más rápida, dicen, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba como está por el de abajo derivado. Para que quede más elegante, pueden reemplazar arriba por numerador y abajo por denominador. Todo eso dividido el denominador al cuadrado. Todo eso dividido el denominador al cuadrado. Bueno, entonces cada vez que veamos un cociente de dos funciones y queremos derivarlo, vamos a tener que aplicar esta regla. Cada vez que veamos un producto de dos funciones, vamos a tener que aplicar esta regla que está acá. Vamos a ver esto en algún ejemplo.
Bueno, por ejemplo, me dice, hallar la función derivada de las siguientes funciones. Bueno, esto sí lo podemos hacer y yo pienso que no vamos a tener mayores problemas, salvo cuando tengo que escribir acá, que es un problema. Pero, bueno, por ejemplo, tengo la derivada de una suma, ¿está bien? Mi función es logaritmo de x más coseno de x. Entonces, esto es muy simple. Quiero calcular la derivada. ¿Qué hago? Derivo término a término, ¿está bien? O sea, la derivada de esta suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, calculo, o me fijo en la tabla, ¿cuál era la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Muy bien. ¿Cuál es la derivada del coseno? Bueno, acá primero le voy a poner un más de este más, ¿no? Pero la derivada del coseno, la habíamos calculado en la clase pasada, es menos seno de x. Si no, me fijo en la tabla, si no me acuerdo. Entonces, conclusión, la derivada de f me quedó 1 sobre x menos seno de x. ¿Está bien? Como ven, esto es bastante simple, esta primera regla, simplemente era la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Derivo término a término. Primer término, logaritmo de x, lo derivé 1 sobre x. Segundo término, coseno de x, lo derivé menos seno de x. Me voy con la otra. A ver, la otra, me fijo qué es lo que tengo como función. Y de vuelta, tengo básicamente que mi función es una suma. ¿Está bien? Una suma de 3 términos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? La derivada de cada uno de esos términos. Derivada del seno. A ver si alguno se acuerda que quedaba la derivada del seno. Coseno de x. Coseno de x. Muy bien. Ahora, en lugar de una suma, tengo una resta, ¿está bien? Pero dijimos, suma o resta para nosotros no nos importa, menos, y voy a derivar 1 sobre x. La habíamos hecho recién, a ver si alguno se acuerda cuánto era la derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x al cuadrado. Perfecto, menos 1 sobre x al cuadrado. Y finalmente, el término que es x a la 6 es la derivada de una potencia. Dijimos, bajamos el exponente y la x queda ahora elevada a un número menos del que tenía. Mi exponente ahora es 6 a la 5. Bueno, acá este menos con menos le ponemos más y ya está, ¿no? Con lo que ven, bastante fácil. Vamos a ver este otro, que acá tengo un producto. Vamos a calcular entonces la derivada de este producto. Fíjense que... Ahí. Bueno, tengo dos factores, ¿no? Por un lado tengo este que está acá, seno de x, y por el otro tengo 2 a la x. Bueno, entonces, acá lo que tengo que hacer, ojo, que tengo que aplicar la regla del producto. La regla del producto me decía, yo lo voy a escribir, total, sí, tenemos tiempo. Lo voy a escribir así, voy a escribirlo primero sin poner directamente los resultados, para que recuerden qué es lo que había que hacer. Había que hacer la derivada del primer factor, o sea, la derivada del seno de x, eso lo voy a escribir así, la derivada del seno de x, por el segundo factor como está. Más, acá el producto, el primer factor como está, que es seno de x, por la derivada del segundo factor, que es 2 a la x derivado. ¿Está bien? Entonces, derivada del primero por segundo sin derivar, más primero como está por segundo derivado. Y ahora sí, hacemos esto. Entonces me quedó. La derivada del seno era coseno de x. Voy a poner el 2x adelante para que me quede más lindo. 2x por... Perdón, 2 a la x, ¿no? Por la derivada del seno, dijimos que es el coseno. El 2 a la x quedó multiplicando esa derivada, entonces esto me quedó así como está. Y ahora acá voy poniendo más. Acá tengo un seno de x, ese queda, por la derivada de 2 a la x. 2 a la x me tengo que fijar en la tablita de derivadas, que es lo que da, está en una de las, van a ver en la tabla de derivadas, le va a aparecer algo del tipo, si que la función es a la x en la tabla, ahora vamos a buscarla, van a ver, a la x, y la derivada de eso me queda a la x por el logaritmo natural de a.
Bueno, esa nos fijamos en la tabla. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar seno de x por 2 a la x por el logaritmo natural de a. ¿Por qué? Porque eso es la derivada de 2 a la x. Bueno, pero en este caso a vale 2. O sea que me quedó, bueno, esto que está acá. Normalmente, acá lo voy a dejar acá así para ganar tiempo, pero normalmente van a ver que en las respuestas que aparecen en la guía, generalmente terminan el resultado final, la respuesta final, si se puede sacar factor común, se saca factor común. Por ejemplo, acá 2 a la x lo podría sacar factor común. Entonces, de vuelta, rapidito, ¿cómo hicimos esto? Era un producto, primero derivada del seno es coseno de x, por segundo sin derivar, que es 2 a la x, más. Ahora bien, el primero, ¿cómo está? Que es seno de x por el segundo derivado. La derivada de 2 a la x es una derivada básica que está en la tabla, queda 2 a la x por logaritmo natural de 2. Se los muestro en la tabla, ¿dónde anda? Acá. La derivada de a a la x queda a a la x por logaritmo natural de 2, que es lo que veníamos comentando recién. Vamos a ver un ejemplo de un cociente. Este me interesa porque es un cociente. Acá, fíjense, tengo x a la 5 dividido e a la x. Bueno, quiero hallar la derivada. Vamos a verlo acá de costado chiquitito. Entonces calculo la derivada. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos que aplicar la regla del cociente. La regla del cociente me dice, si yo tengo la derivada de un cociente, el resultado me va a quedar un cociente. Por la duda lo pongo así. No sé si va a ser tan largo, pero no importa. ¿Qué va? A veces yo arranco por el denominador, porque el denominador es lo más fácil porque es el denominador que está al cuadrado, ¿no? Entonces eso si quieren ya lo pueden poner. Quedaría e a la x. Yo le voy a poner todo por ser la primera vez que lo hacemos. Quedaría el denominador al cuadrado. Y el punto es arriba en el numerador. El numerador de la derivada, ¿no? El numerador de la derivada iba. El de arriba derivado. O sea que acá voy a tener que poner 5x a la 4. ¿Está bien? Es la derivada del numerador, de x a la 5, por el de abajo, que sea la x, o sea, por el denominador, sin derivar. Menos, me tengo que acordar que acá viene un menos, ahora, el numerador como estaba, que es x a la 5, por la derivada del denominador. Pero como el denominador es e a la x, dijimos e a la x, cuando se deriva queda e a la x. Bueno, también podría sacar, fíjense que los dos términos, x cuarta también lo podría sacar de factor común, ¿no? Porque tengo en uno x cuarta, x a la cuarta y en el otro x a la quinta. Por lo tanto, acá podría decir, esto es a la x por x a la 4. Y acá, ¿qué me quedó? 5. Y acá tendría menos x. Fíjense si no estoy haciendo ningún lío, me parece que no. ¿Está bien esto? Sí. Todo sobre e a la x al cuadrado, pero e a la x al cuadrado es e a la x por e a la x, con lo cual mi cuadrado lo voy ahora a simplificar. Este lo puedo cancelar entonces con este de acá. Y finalmente me terminó quedando x a la cuarta por, a la cuarta, bueno, ahí, por 5 menos x sobre e a la x. ¿Está bien? Bueno. Fíjense que las dos funciones, la que quedó arriba y la que quedó abajo, o sea, la que está en el numerador y el denominador, siguen siendo lo que llamamos funciones básicas, o sea, funciones que aparecen en la tabla, o sea, no son funciones compuestas, también son funciones de x que las puedo encontrar en la tabla. ¿Esta del cociente quedó alguna duda o no? ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a ver si me da para otra, si no, nos volvemos a enganchar, ahora me queda 1 minuto y medio más o menos. Bueno, vamos a ver esta de la tangente. Bueno, la de la tangente, en realidad, bueno, vamos a ver si la podemos hacer, esta la podemos llegar a hacer medio rápido. ¿Se acuerdan que quedaba 1 sobre coseno cuadrado? Ahora, yo esta, si la quisiera hacer sin, o sea, si la quisiera hacer sin ver en la tabla, ¿qué es lo que voy a tener que plantear? Y bueno, ¿qué es? Seno de x sobre coseno de x. Y hacer la derivada de una
de un cociente. ¿Está bien? A ver si me da el tiempo, me queda un minuto. Vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo me quedaría esa derivada? Veamos. Me va a quedar. El de arriba derivado, la derivada del seno es coseno de x por el de abajo sin derivar, pero como es otro coseno de x, me va a quedar un coseno al cuadrado. Menos el primero como está, que es seno de x, por la derivada del segundo, del de abajo. Pero el de abajo es coseno. Cuando lo derivo, me queda menos seno, con lo cual acá me va a quedar al cuadrado y acá un más. Y abajo dijimos que era el denominador elevado al cuadrado. Creo que llego justo. Bueno, arriba esto da 1, con lo cual me terminó quedando 1 sobre coseno cuadrado. ¿Está bien? O sea que me quedó 1 sobre coseno cuadrado. De ahí se justificaría que había salido digamos, en la tabla había salido eso, ¿no? O secante cuadrado, 1 sobre coseno es secante, ¿no? Entonces nos queda secante cuadrado. Bueno, ahora nos volvemos a enganchar de nuevo, ¿sí?